Reflexión querigmática. Les dejo mi paz. La paz para el mundo es la tranquilidad, la ausencia de molestias, de enfermedades, de incomodidades. Pero no es esta la paz de la que habla la Sagrada Escritura. El Señor Jesús en su resurrección, casi en cada una de sus apariciones que se presenta a sus discípulos, los saluda diciendo: la paz esté con ustedes. Lo mismo hace San Pablo en sus cartas. Los saludos ordinariamente inician y terminan con el deseo de paz para los hermanos. Así tenemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, que dice el texto: gracia a vosotros y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 16 dice: que el Señor de la paz os conceda la paz siempre y en todos los órdenes. El Señor sea con todos vosotros. En la enseñanza que durante muchas predicaciones y clases recibimos juntos, se nos repetía que la paz es una realidad, y al ser una realidad sobrenatural de aquellos que viven como hijos de Dios, es obvio que existe un lado opuesto a esta paz que el Señor resucitado proclama. ¿Qué es lo que se opone a la paz? La cólera, el deseo de venganza, el odio, pero también se opone la angustia, la preocupación, el desánimo. Se oponen diametralmente a la paz, es decir, si dejo anidar en mi corazón la ira, si mis enojos frecuentes me vuelven una persona colérica, no es posible que posea al mismo tiempo la paz, y mucho menos que sea capaz de sembrar paz en mi ambiente. Casi está por demás decir que el deseo de venganza es un sentimiento anticristiano, porque si nos decimos cristianos y Cristo no abrió la boca para defenderse cuando lo insultaban, cuando lo juzgaron injustamente, cuando se burlaron de él, ¿cómo podemos decirnos cristianos sin ser como Cristo? Sabemos que nuestra opción por Jesús no nos concede por sí sola la santidad, es decir, la semejanza total de nuestro ser y actuar con el de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí debería irnos acercando a esta meta, es decir, si yo soy colérico y ayer me enojé 10 veces, si hoy, después de haber invocado el auxilio del Señor, me enojé 9 veces, ya estoy en ese proceso, en el proceso de la posesión de la paz, pues la semejanza con Jesús es la meta para la que fuimos creados, y al acercarnos a ella, nuestro corazón y nuestra vida toda, que desde la creación tienden hacia el Señor, en Él encuentran su realización y por lo tanto su paz. Pero existen otras cosas que no nos permiten poseer la paz. Si vivimos angustiados, y la angustia nos lleva a la preocupación, al desánimo y hasta la desesperación, ¿será esta una actitud cristiana? ¿Cuándo has leído alguna historia de un santo que haya padecido algo como esto? Por el contrario, frente a todas las adversidades, los verdaderos amigos de Dios mantuvieron la paz por encima de todo. Pero insisto, la paz no es fruto de una lucha personal, es un don de Dios que Él regala a sus amigos. Pero no la regala a manera de sorteo, por capricho, a unos sí, a otros no. No es así como funciona la distribución de los dones de Dios. Como decíamos en otra ocasión, Él espera un corazón dispuesto. Por ejemplo, no esperes poseer la paz si no confías en Dios, porque la paz la encuentras en la fe firme y la esperanza cierta puestas en el Señor.
porque ellas otorgan al cristiano la apacible serenidad de un pequeño que está en el regazo de su madre, que jamás lo llevarían a desconfiar, ni menos a dudar de que Dios actuará según lo que ha prometido, porque Él sabe y nos da lo que es mejor para nosotros. Pero ¿cómo hacemos para conseguir la paz? ¿A dónde acudimos por ella? No se trata de buscar un lugar específico o alguna postura o situación determinada. Es así de simple como nos dice San Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 11. Apártense del mal y practiquen el bien. Busquen la paz y vayan tras ella. Pero incluso no es un don particular que deba residir solo en el alma del justo. La paz de Dios ha de reinar en el mundo, en la creación entera, no solo en el alma de los fieles. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos del 18 al 20, nos dice: Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud, y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Deteniéndonos también en otro aspecto de la paz en su sentido comunitario, es de suma importancia y quizás es de lo más difícil en las comunidades cristianas de aquellos que han hecho su opción por Dios, sembrar, practicar, cultivar la paz entre los hermanos, pues aun habiendo renunciado al pecado, al demonio y a todo mal, todos traemos la carga de nuestros defectos de carácter, de nuestras inclinaciones, de nuestros egoísmos, de nuestro orgullo, soberbia, etc. Y eso en no pocas ocasiones hace sufrir o al menos es molesto para nuestros hermanos de comunidad. Aún así, estamos llamados a sembrar la paz. En Santiago 3, versículos del 17 al 18 leemos lo siguiente: En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar pura, además pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Los que trabajan por la paz siembran la paz, y su fruto es la justicia. Y si recordamos en el lenguaje de la Sagrada Escritura, hablar de justicia es hablar de santidad. Por lo tanto, si promovemos la paz, estamos cultivando la santidad. En cambio, si nos cuestionamos de dónde nacen las divisiones o la ausencia de paz en las comunidades, también aquí la Sagrada Escritura tiene una respuesta muy clara. En Santiago capítulo 4 versículos del 1 al 12. Vamos a leer todo el texto, aunque es un poco largo. ¿De dónde proceden estas guerras y esas riñas entre ustedes? De aquí abajo, por supuesto. Son el fruto de las codicias que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. Ustedes quisieran tener y no tienen, entonces matan. Tienen envidia y no consiguen, entonces no hay más que discusiones y peleas. Pero si ustedes no tienen es porque no piden, o si piden algo, no lo consiguen porque piden mal, y no lo consiguen porque lo derrocharían para divertirse. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No sin razón dice la Escritura que el Espíritu que habita en nosotros quiere tener cada vez más, pero Dios tiene mejores cosas que dar. Y la Escritura añade:
Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. Sométanse, pues, a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Purifíquense las manos, pecadores, santifiquen sus corazones indecisos. Reconozcan su miseria, lamentenla y lloren. Lo que les conviene es llanto y no risa, tristeza y no alegría. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Hermanos, no se critiquen unos a otros. El que habla mal de un hermano o se hace su juez, habla contra la ley y se hace juez de la ley. Pero a ti, que juzgas a la ley, ¿te corresponde juzgar a la ley o cumplirla? Uno solo es el juez, aquel que hizo la ley, y puede salvar y condenar. Pero ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Esto con referencia a la paz en las comunidades. Luego entonces encontramos en la reflexión de estos textos que nos ofrece la Sagrada Escritura que la humildad es un precioso camino para obtener la paz que el Señor Jesús nos promete. Porque si oramos como ora el mundo a manera de exigencia para con Dios, dame salud, dame trabajo, dame lo que necesito o lo que necesita esa persona a quien yo quiero, es muy posible que estemos lejos de obtener la paz, porque quizás pedimos creyendo merecer, creyendo que Dios debe hacer lo que le pido, y no es así. El Señor nada nos debe, y lo que nos da nos lo otorga por su misericordia. Orar con paz sería: Señor, necesito tal o cual cosa y tú lo sabes, y si es para tu gloria y para mi salvación, dígnate concedérmelo por tu gracia. No estoy proponiendo una fórmula con la que deban orar, sino una actitud. Porque quizás orando así, con el solo hecho de poner frente a la presencia de Dios nuestra necesidad, ya comenzamos a recibir su paz. Y cualquiera que sea la respuesta a nuestra oración, no nos quitará la paz. Pero no solo en la oración es necesaria esta virtud, también la humildad en cuanto a la convivencia nos haría reconocer en el prójimo más virtudes que en nosotros mismos. Y partiendo de ahí, nuestra actitud, nuestras palabras quizás serían muy distintas. En este momento que estamos viviendo, en la liturgia de la Iglesia estamos a la espera de la celebración de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Y reconociendo su acción en los corazones de los fieles, podemos recordar, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos del 22 al 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. La paz entonces es un fruto del Espíritu Santo. Y si nosotros somos bautizados, confirmados, si hemos recibido el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la Eucaristía, se supone que poseemos al Espíritu Santo. Y si lo poseemos, ¿deberíamos tener todos los frutos del Espíritu Santo? Se supone que sí. Ahora pregunto, ¿los tenemos? Y si los tenemos, ¿se notan en nosotros? Porque esto no se trata de que le preguntemos a nuestros amigos qué tantos frutos del Espíritu Santo reflejan nuestra vida. Más bien, en casa, los que más te conocen son los que deberían notarlos. Y si no los notan, es señal de que tenemos que trabajar más en ellos. Leyendo la autobiografía de San Juan Bosco junto con mi madre, me encantó una frase suya que encontré. Si no tienes un amigo que te señale tus defectos,
págale a un enemigo para que lo haga. Así sería mucho más fácil lograr poseer los frutos del Espíritu Santo, o al menos no estorbar a la acción suya en nuestra alma, para que vaya asemejándola más a nuestro Señor Jesucristo. Hay también una situación que especialmente a los que se esfuerzan en caminar en el conocimiento de Cristo se les presenta quizás como una tentación y se opone totalmente a la posesión de la paz. Esta es la confusión. Y contra esto tenemos un texto en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 33 que nos dice: porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y si hay algo en lo que vemos, en lo que escuchamos, que nos quite la paz, la actitud más sencilla para conservar la paz es evitarlo. Alguna vez alguien decía, pero necesitas saber mucho para distinguir lo que es y lo que no es de Dios. Yo, asumiendo que tengo una visión muy simplista, solo diría, si te quita la paz, no es de Dios. O si al escuchar algo te inquieta, aunque no puedas distinguir el error teológico en una predicación, si te provoca una especie de ruido interno, deséchalo. Por supuesto, después de buscar en la Sagrada Escritura y en el magisterio de la Iglesia. No es el cúmulo de conocimientos lo que nos conseguirá la paz estable y duradera, sino el afanarnos en buscar, en conocer y profundizar en la verdad, que no es otra cosa que buscar, conocer y amar a la persona de Cristo. En ello encontraremos la paz. Nos dice Romanos 16 del 17 al 20. Os ruego, hermanos, que os guardéis de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. Apartaos de ellos, pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y por medio de suaves palabras y lisonjas seducen los corazones de los sencillos. Vuestra obediencia se ha divulgado por todas partes, por lo cual me alegro de vosotros, pero quiero que seáis ingeniosos para el bien e inocentes para el mal. Y el Dios de la paz aplastará bien pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En Romanos 14, versículo 19, nos encontramos esta frase. Procuremos, por tanto, lo que fomente la paz y la mutua edificación. Son frases muy sencillas que dice San Pablo a las comunidades de Roma y advierte también como indicaciones para los fieles en el capítulo 2, versículos del 5 al 10. Por la dureza y la impenitencia de tu corazón vas atesorando contra ti cólera para el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual dará a cada cual según sus obras, a los que por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, mas a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, cólera e indignación, tribulación y angustia sobre toda alma humana que obre el mal, del judío primeramente y también del griego. En cambio, gloria, honor y paz a todo el que obre el bien. Para concluir esta pequeña reflexión, quizás deberíamos preguntarnos en nuestro fuero interno, ¿tengo paz? Y si no la tengo, si vivo preocupado, angustiado, agreguen aquí toda la lista de cosas que les puedan preocupar: la vida, la salud propia, la de sus seres queridos, la economía, el trabajo, la seguridad y un largo etcétera. Si no tengo paz, quizá debería preguntarme, ¿en quién tengo puesta mi seguridad? ¿En la economía? ¿En el gobierno? ¿En mi propia vida? ¿En mi salud?
Si nuestra certeza, si nuestras seguridades están en aquello que es frágil, débil, inseguro, razones de sobra tenemos para preocuparnos. Es más, podríamos desde ya comenzar a llorar y a sufrir porque con certeza nos fallarán. Pero si tenemos nuestra seguridad, nuestro apoyo, nuestro refugio seguro en la roca que nos salva, en lo que es inamovible, lo que es eterno, en quien no cambia, en quien no falla jamás, ¿por qué deberíamos perder la paz? Quizás a nosotros nos pase como a los apóstoles que acompañaban a Jesús en la barca cuando se desató una tempestad violenta. Creemos que Él no se da cuenta de que estamos a punto de naufragar. O quizás nos pase como a Pedro que caminando hacia el Señor Jesús sobre las aguas comenzó a hundirse porque se vio rodeado de un mar profundo sin otra seguridad que el mismo Señor Jesús. Tengamos la certeza de que el Señor no duerme. Tengamos la certeza de que el que nos llamó nos hará llegar hasta Él, aunque todo alrededor lo haga parecer imposible. En Juan 14:27 encontramos esta expresión del Señor Jesús cuando se despide. Nos dice, os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, nos dice Romanos 5 del 1 al 5, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Me gustaría terminar con una hermosa bendición que encontramos en el Antiguo Testamento en el libro de los Números, en el capítulo 6, versículos del 24 al 26. Yahvé te bendiga y te guarde, ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio. Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Que por intercesión de la Santísima Virgen María, el Señor nos lo conceda.